Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar un chisme que, sinceramente, ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco y del que hasta hace poco nadie se esperaba. Hoy vamos a hablar de Atay y Serenay y el escándalo que nadie vio venir. ¿Qué pasó exactamente? Prepárense porque esta historia tiene de todo: romances, supuestas infidelidades y un silencio mediático que ha sido ensordecedor. Antes de sumergirnos en los detalles jugosos, les pido un favor enorme. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Nos ayudan muchísimo a seguir trayéndoles las últimas noticias y los cotilleos más candentes del entretenimiento. Y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos al lío. Atay Ulusoy y Serenay Sarıkaya son dos nombres que resuenan con fuerza en Turquía y en gran parte del mundo, gracias a sus exitosas carreras en la televisión y el cine. Atay, el galán que conquistó corazones con Medcezir, y Serenay, la hermosa y talentosa actriz que nos dejó a todos sin aliento en Medcezir también y posteriormente en tantas otras producciones. Ambos son figuras públicas, sus vidas privadas siempre han sido un tema de interés para los fans, pero hasta hace poco, sus caminos amorosos parecían estar separados o ser lo suficientemente discretos como para no generar grandes titulares. Se sabe que Atay Ulusoy tuvo una relación muy comentada con la modelo Duygu Balta, y luego se le relacionó con otras figuras públicas, pero siempre mantuvo un perfil relativamente bajo. Por su parte, Serenay Sarıkaya tuvo una relación más pública y mediática con Kerem Bürsin, otra estrella turca muy popular, la cual generó muchísimo revuelo y expectación en su momento. Después de esa relación, su vida amorosa también se mantuvo en un segundo plano, al menos para el ojo público. Lo realmente intrigante de este escándalo es la forma en que surgió y la magnitud del silencio que lo rodeó. Verán, durante un tiempo, y esto es lo que hace que la historia sea tan sorprendente, hubo fuertes rumores de que Atay y Serenay estaban manteniendo una relación en secreto. Y cuando digo en secreto, me refiero a que era un secreto muy bien guardado. No había fotos robadas, no había filtraciones de amigos, nada. Simplemente de repente empezaron a aparecer pequeños indicios, susurros en la industria, y poco a poco, la gente empezó a notar una conexión. ¿Y cómo comenzó todo? Se dice que la chispa se encendió durante las grabaciones de Medcezir. Ambos compartieron créditos principales en esta serie que fue un éxito rotundo. La química en pantalla era innegable, ¿verdad? Pero lo que ocurrió detrás de cámaras es donde la historia se pone interesante. Los rumores sugieren que a pesar de que en la serie interpretan a personajes con una relación bastante compleja, esa conexión traspasó la ficción y se convirtió en algo real. Lo peculiar de esta situación es que, como mencioné, mientras la serie estaba en emisión y era vista por millones de personas, no se sabía absolutamente nada de su relación. Era como si estuvieran viviendo una doble vida, en la pantalla, una relación intensa y apasionada, y en la vida real, un romance escondido bajo 7 llaves. Esto para muchos es lo que añade un toque de misterio y emoción a la historia, pero también generó muchas preguntas. ¿Por qué tanto secretismo? Las especulaciones crecieron exponencialmente cuando, tras el fin de Medcezir, empezaron a circular algunas fotografías de ambos juntos en situaciones que parecían ser más que de amistad. Eran imágenes captadas en momentos cotidianos, como paseos o encuentros informales, pero para los ojos de los paparazzi y los fans, eran la prueba definitiva de que algo estaba sucediendo. Sin embargo, ninguno de los dos se pronunció oficialmente al respecto. Y ahí es donde entra el verdadero escándalo al que se refiere el título. El escándalo no fue tanto por la relación en sí, que muchos fans ya sospechaban o deseaban que fuera real dada su increíble química en Medcezir. El escándalo provino de la forma en que se manejó la situación y de lo que se rumoreaba que podría haber detrás de ese secretismo. Se hablaba de que quizás uno o ambos estaban involucrados en otras relaciones en ese momento, lo que habría hecho que su romance fuera aún más delicado y complicado de exponer. Y aquí es donde la cosa se pone más turbia. Empezaron a surgir rumores, y esto es importante recalcar que son rumores, sobre la posible existencia de terceros involucrados o de ciertas incompatibilidades que hacían imposible hacer pública su relación. Se habló de que Atay podría haber estado en ese momento en una relación más seria, y que Serenay también mantenía sus propias conexiones sentimentales. Esto, como pueden imaginar, crea un cóctel explosivo de dramas, celos y decisiones difíciles. Lo más llamativo de todo fue el silencio absoluto de los
Protagonistas. Ni Aatai ni Serinei emitieron comunicados, ni concedieron entrevistas hablando de su relación. Sus cuentas de redes sociales, que suelen ser un reflejo de la vida de las celebridades, permanecieron herméticas en este aspecto. Era como si estuvieran jugando al escondite con el público y los medios de comunicación. Este silencio, en lugar de calmar las aguas, las agitó aún más. Cada aparición pública juntos, cada comentario sutil de amigos en común, era analizado al detalle y alimentaba más y más las especulaciones. Los fans, por supuesto, estaban divididos. Algunos admiraban la discreción de la pareja, aplaudiendo su deseo de mantener su vida privada alejada del escrutinio público. Otros, sin embargo, se sentían frustrados por la falta de transparencia y la incertidumbre. Las teorías sobre por qué mantenían su relación en secreto eran infinitas, que si estaban esperando el momento perfecto para anunciarlo, que si querían evitar la presión mediática, o como se rumoreaba con más fuerza, que había razones más complejas y personales detrás de su decisión. Lo que sí es cierto es que, a pesar de todo el secretismo, hubo momentos clave que alimentaron aún más la especulación. Por ejemplo, se les vio juntos en varias ocasiones fuera de Estambul, en viajes que parecían claramente románticos. Y aunque intentaban ser discretos, las cámaras siempre terminaban encontrándolos. Estas apariciones, por breves que fueran, servían como un pequeño aperitivo para los fans hambrientos de información. El supuesto escándalo se amplificó cuando, tiempo después, las cosas entre ellos aparentemente terminaron. Y de nuevo el final fue tan misterioso como el principio. No hubo declaraciones de ruptura, no hubo explicaciones. Simplemente dejaron de ser vistos juntos y las especulaciones se tornaron hacia los motivos de esa separación. ¿Fue la presión mediática? ¿Fueron las supuestas infidelidades o complicaciones que se rumoreaban? Nadie lo sabe con certeza. Y es que en el mundo de las celebridades, el silencio a menudo habla más alto que las palabras. Y en el caso de Aatai y Serinei, su silencio sobre su relación y su posterior ruptura ha sido ensordecedor. Nos deja con la intriga, con la imaginación volando, y con muchas preguntas sin respuesta. ¿Fue realmente un romance secreto y complicado? ¿Hubo traición? ¿O simplemente, como tantas otras relaciones, simplemente no funcionó? Lo que podemos afirmar con certeza es que, independientemente de lo que ocurrió detrás de las cámaras, su conexión en Medcezir fue tan poderosa que dejó una huella imborrable en el público. Y quizás, solo quizás, la historia de Aatai y Serinei sea un recordatorio de que, incluso en la era de la sobreexposición, hay aspectos de la vida privada de las estrellas que permanecen ocultos, envueltos en un halo de misterio que alimenta nuestra curiosidad. En resumen, el escándalo que nadie vio venir en torno a Aatai y Serinei se centró en los intensos rumores de un romance secreto, alimentado por su innegable química en Medcezir, y por avistamientos discretos pero persistentes fuera de las pantallas. El gran misterio radicó en el absoluto silencio de ambos protagonistas, lo que llevó a un sinfín de especulaciones sobre las razones de su discreción, incluyendo posibles terceros en discordia o complicaciones en sus vidas personales. El final de su supuesta relación también fue envuelto en el mismo secretismo, dejando a los fans y a los medios con más preguntas que respuestas. Y bueno, ahí lo tienen. Un vistazo a uno de los misterios más intrigantes del entretenimiento turco. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Aatai y Serinei. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que realmente tuvieron un romance secreto? ¿Por qué creen que mantuvieron todo tan oculto? Déjenme sus teorías y comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de que se vayan, no olviden darle un gran like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos para que también se enteren de este chisme, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.